Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group. En este tercer bloque hablamos con el economista Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una de las cosas que me preguntan mucho, no solamente nuestros clientes, sino en general, cuando hacen consultas, es, dado todo el contexto que está ocurriendo, no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel internacional, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta las empresas o los empresarios, los emprendedores, de cara a los próximos meses y eventualmente al 2027, teniendo en cuenta todo ese contexto? ¿Qué puede llegar a pasar con los precios a partir del último número que se conoció por encima del 3%? ¿Qué puede pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con la actividad económica? Bueno, lo que yo les digo a todos es que Argentina está inmersa dentro del mundo. Y dentro del mundo hoy hay un problema de guerra que afecta el precio del barril de petróleo. Pero no nos olvidemos que el mundo también, previo a todo esto, estaba metido en un gran lío donde el endeudamiento ya era muy grande, los gastos públicos son muy grandes y los déficits fiscales de la mayoría de los países son muy grandes. Para que tengan una idea, Estados Unidos este año tiene vencimientos de deudas que superan los 10 billones de dólares. Con tasas mucho más arriba de cuando emitió esos bonos, donde las tasas estaban en 0 o en 1%. Hoy merodean el 4,2, 4,5%. Es decir, si renueva esos vencimientos va a tener que pagar muchos más intereses anuales. Con lo cual, las perspectivas es que probablemente en Estados Unidos y la Reserva Federal amplíen la reducción de tasa de interés justamente con el propósito de achicar o atenuar un poco los pagos o los vencimientos que tenga que realizar Estados Unidos por intereses de su deuda. ¿Eso qué significa? Hay grandes posibilidades que se reinicie lo que se llama el quantitative easing, que es emisión monetaria para comprar bonos. Esto traería aparejado una mayor desvalorización probablemente del dólar, algo de estanflación en Estados Unidos y en el mundo, porque el resto del mundo está en situaciones muy parecidas, y por lo tanto esa estanflación haría que el proceso de inversiones, de vuelco de inversiones, sea muy, muy selectivo en el mundo. ¿Dónde entra Argentina en esta historia? Bueno, el barril de petróleo, una vez que termine la guerra, es muy probable que vuelva, a lo mejor no a las mismas cifras exactas que tenía previa a la guerra, pero no muy lejos. Hoy es una situación muy puntual que terminada la guerra no va a tener. Lo veo difícil que vuelva al piso de $60 el barril, pero tampoco va a estar en niveles de 90. Por lo tanto, habrá que ver en dónde se instala, en dónde se coloca luego de la guerra, como para poder tener alguna idea de futuro respecto al precio del barril de petróleo. En términos inestrictos de Argentina, la llegada de inversiones a partir de este año y sobre todo en el 2027 va a hacer que haya mucha cantidad de dólares en el mercado. Piensen ustedes lo siguiente, solo por el RIGI ya hay aprobados aproximadamente unos 18.000 millones de dólares en inversiones. Ya están aprobadas y están en camino de ser aprobadas aproximadamente entre 25.000 y 30.000 millones más. Tengan en cuenta esto. Cada inversión RIGI tiene que volcar el 40% de la inversión en los 2 años siguientes una vez que fue aprobada. Imagínense todas las que ya han sido aprobadas, que durante este año y el que viene tienen que volcar el 40% de esos 18.000 millones. Y una parte de los otros 25 o 30.000 van a ser volcadas una vez que sean aprobadas de acá hasta fines del 2027. Eso significa una buena cantidad de dólares ingresando al mercado. Por lo tanto, a menos que la demanda de dinero se caiga mucho más de lo que ya está, que si bien ahora viene remontando lentamente, se había caído muy fuerte por las elecciones del año pasado, con el riesgo de que pudiera ganar la oposición, se cayó muy fuerte, pero se viene levantando de manera muy, muy lenta. Por eso es que
los índices de precios, más allá de la reestructuración de precios relativos que sigue vigente, puede generar que se vean números un poco más bajos, pero de manera más lenta, porque todo va a depender de la demanda de dinero. Ahí va a estar la clave. El año que viene también va a ser muy crucial para ese tema de demanda de dinero, porque otra vez vuelve a ser un año eleccionario. Habrá que ver cómo responden los agentes económicos hacia eso. Muchas gracias, Daniel. Hasta la semana próxima. Chao, hasta la próxima. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group.